Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. A continuación, Hodor, Hodor, Hodor. Bienvenidos bastardos, hoy más que nunca, enanos, huargos, gigantes, se me pianta un lagrimón, pelirrojos y demás seres que estén del otro lado escuchando este nuevo episodio de Hodor, 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 el anteúltimo de la sexta temporada, la batalla de los bastardos, el Bastard Bowl, un episodio muy especial también de este podcast de Posta.fm, que ahí es donde tenés que entrar para escucharlo, porque quizás lo estás escuchando por alguna app, porque no está conmigo Fiorella Sargenti, el señor Luciano Banchero, sino otra persona que se llama Juan Ferrari. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Fío, Florencia, Sargenti Guerre, lo que vos quieras. Todo. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy, que nos abandonó nuestro líder postiano, porque se tienen que tomar vacaciones en algún momento, y justo nos abandonó en una época muy especial porque es el final de temporada. Ahora se toma vacaciones. Él cuando se toma vacaciones se te va en el final de temporada de Game of Thrones. De todas maneras, quiero decirte que mucha gente me dijo, esto fue como un regalo del Día del Padre, de un padre que no sos, pero es como un regalo a futuro. Cuando seas padre, considerate regalado viniendo a Hodor a charlar sobre este capítulo puntualmente. Claro, a Juan quizás lo pueden haber escuchado en Basta de Todo, donde es productor, donde tiene una columna muy buena sobre documentales, y lo pueden seguir ¿en dónde? ¿En Twitter? @JuaFerrari, sin la N, @JuaFerrari. Antes de meternos de lleno en lo que fue la batalla de los bastardos, de la que venimos hablando, me parece que desde el año pasado ya, te cuento que este episodio de Hodor, Hodor, Hodor está presentado por Claro Música, la mejor manera de escuchar música ilimitada en tu teléfono, incluyendo que, obvio, las bandas de sonido de Game of Thrones. Te puedes bajar la app de Claro Música en www.claromusica.com. Lo mejor es que es gratis para todos los usuarios de Claro, gratis, claromusica.com. Yo quiero buscar dos canciones en este caso, a ver si Claro Música tiene para que pueda escuchar. La primera es una de Beyoncé que se llama Who Run the World Girls. Sí, pero claro. Esa es la primera que quiero escuchar, y la segunda que quiero escuchar es una de Bajamen, un par de años atrás, que es Who Let the Dogs Out. Claro, son mis dos grandes temas del Una día. Pelirrojita se me hace que va a estar del otro lado, ¿no? Ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar. Pero ¿por dónde empezamos? Bueno, me parece que lo ideal sería empezar por el principio, por Meereen, ¿te parece? Meereen, el tema Meereen, el nudo merinés en los libros, ese lugar en el que George R.R. Martin no sabe qué hacer, metió un montón de gente ahí en ese desierto asqueroso, en esa bahía de los esclavos, y no sabe qué hacer. En la serie tampoco tuvimos esas escenas hermosas de chistes entre Missandei, Grey Worm y Tyrion, que no sirvieron para nada, pero finalmente ayer pasaron cosas, estuvieron sucediendo cosas. Ayer pasaron cosas, por suerte, pues si no, George, después de ese show del chiste, después de ese café fashion, por Dios, no íbamos a volver. Ayer creo que pasaron cosas muy interesantes en Meereen. Sí, que no se entiende bien cuál fue el error, me parece, en esta temporada en Meereen. ¿Por qué de golpe de escenas en las que no avanzaba el personaje de la historia ni nada, como esas que nos comimos toda la temporada, de golpe tuvimos en el episodio pasado, en No One llegaba de golpe, hola, ¿qué tal? Caía Daenerys de nuevo. Viene con un amigo, claro, que aparecía atrás volando. Los tiró atrás y se fue. Y ahora de golpe como bardo, quilombo, Viserion y Raegal que salían finalmente cuando el hermano le decía como, chicos, ya, vamos. No, tremendo todo, Dracarys de vuelta, que hace ya no sé ni cuánto que no escuchábamos el Dracarys. Un descontrol, finalmente pudo retomar ella no solo Meereen, sino un poco el control de la bahía de los esclavos ahí. Y pasaron algunas cosas interesantes, me parece. Sí, yo te iba a hacer una metáfora boxística, que es como cuando hay una pelea importante, la pelea de fondo, antes están las preliminares, y a veces la preliminar es hasta mejor que la de fondo. Bueno, en este caso no, pero fue una muy buena pelea. Es verdad, estuvo a la altura. Estuvo bien, como para la picadita. En un momento vieron que Game of Thrones al principio tenía esta cosa que atraía a los que no les gustaba tanto lo que se llama el fantasy, esta cosa de magos, espadas, dragones y demás, porque no había tanto, parecía al final de la primera temporada, Dany con sus dragoncitos bebés y demás.
pero ayer era porno fantasy. Era ella arriba de Drogon con Viserion y Raegal tirándole fuego a los barcos de los amos, de los esclavos. Era un descontrol, fue hermoso ese momento. Pasaron cosas lindas como, por ejemplo, también que Tyrion volviera un poquito a ser el mismo, ¿no? Eso te decía, arranquemos con Tyrion y Dany charlando en la ventana, mirando ese panorama de bolas de fuego cayendo sobre Meereen y ese diálogo que tienen entre la reina y el enano. Ella más Targaryen que nunca, enloquecida como bala y fuego. Que se lo remarca, de hecho, Tyrion. Exacto, como fue un capítulo muy Día del Padre, hay que decir, en Estados Unidos también fue el Día del Padre y fue bastante temático porque le dijo, ¿te acordás de Papurri, no? Y ahí en esa conversación también descubrimos algo interesante, que es que Jaime le contó a Tyrion que por qué mató a Aerys, al Rey Loco, esto de que Aerys había llenado King's Landing, la parte subterránea, de fuego valirio, que va a ser muy importante probablemente en el último episodio, en el 10º, porque por lo que nos vienen diciendo, claro, probablemente Cersei enloquezca y alguien lo use, ella seguramente. Y esto es raro porque en los libros es algo que a él le pesa bastante a Jaime, es como una especie de secreto y de por qué su honor quedó manchado para siempre con esto de que es el matarreyes. Uh-huh. Y a la vez, entonces el momento en el que en esa especie de ¿cómo se llama? La agüita esa de jacuzzi en el que se lo cuenta a Brienne es un momento muy groso porque él abre como este secreto y le cuenta a alguien, mira, yo no lo maté porque soy un loco que quiere el poder y bla, bla. Lo maté porque iba a matar a toda la ciudad, no solo a mi familia, sino a todo King's Landing. Entonces, es raro que se lo haya contado a alguien más, pero por otro lado tiene sentido porque además en la serie tienen, me parece, un poco una relación un poco más sana que la que tuvieron en los libros, en la que Jaime participó en cosas que le dañaron más a Tyrion a través de su vida. Así que ese datito me parece que fue extra y quizás se desvió un poco de los libros, pero estuvo bien, sumó. Pero de repente cae una piedrita por la ventana y la cara de timing. Claro, y la cara de Daenerys es como, ¿me vas a seguir no. con tu discursito o me dejas a mí hacer lo que sé hacer? Sí. Y ahí se fueron a charlar con los tres señores, que los tres señores estaban como, bueno, acá me vas a dar a tu traductora, me vas a dar a tu eunuquito, me vas a dar a no sé qué, te matamos a los tres. Eso, no, amigo, no. Y ahí llamó de vuelta al Uber, que siempre se le aparece, y ahí salieron los muchachos que estaban, la última vez que los vimos estaban sin cadenas, pero un poquito muertos de hambre. Igual les quedaban fuerzas a Viserion y a Raegal, que salieron cuando el hermano mayor los llamó. Y uno, si a veces uno tiene un poco de dudas cómo funciona esto de los dragones, básicamente sería, como ella tiene un vínculo y lo puede manejar a Drogon, uh-huh, los puede manejar a los otros dos porque los otros dos responden a Drogon, que vendría a ser como el hermano mayor. Claro, esa sería yo la sentía lógica. Eso, que Drogon le decía, vamos por acá, ahora tiramos fuego. Claro, ellos salen de ahí porque Drogon los llama, no porque ella los llama. Igual en los libros te va quedando claro que si bien ella tiene un vínculo más fuerte con Drogon, los otros dos también sienten cuando ella le pasa algo y están como, si ella está mal, están inquietos y demás. Y en los libros hay un personaje que no apareció en la serie, que tiene sentido, que es de esos que recortan y vos decís, ¿sabes qué? Está bien, que tiene que ver con Dorn. Mirá, volvemos a Dorn. Volvemos a Dorn, que ya es como me da esta fiaca mencionarlo. No, pero quiero saber de ese personaje. Que es el hermano Martell, el hermano del medio, que es Quentin, que lo mandan a buscarla a ella, como todos, viste, la clásica, como anda a buscar a esta reina, como todos, como los como Greyjoy. Van a venir en un ratito a los Greyjoy en el capítulo. Exacto, y demás, lo manda a Quentin Martell. En realidad la idea de Doran Martell, del padre, era primero casarla a su hermana mayor, a su hija mayor, que tampoco apareció en la serie, que se llama Arianne, con Viserys. Una vez muerto Viserys, dice, bueno, lo caso al pibito con Daenerys. Entonces lo manda él, después de un montón de cosas, él llega, y cuando él llega, Daenerys se le caga de risa, se estaba por casar con Hizdar, ¿se acuerdan? En la temporada anterior, se le caga de risa, se casa igual, le dice, sos un pibito, se le caga de risa a Dario, todo el mundo, le dice, quédate como por ahí. Él termina, entonces dice, bueno, no me voy a volver a Westeros con las manos vacías, baja a donde están los dos dragones,
y como tiene algo de sangre de dragón, dice como, bueno, yo también quizás lo puedo manejar, voy a ir a tocar a este de dragón, y se le acerca a Viserion, que es el cremita, el blanco, y no se da cuenta que lo tiene a Raegal, el verde, atrás, y básicamente lo deja como una hamburguesita, churita, sí, una churita en la parrilla, sí, y se muere, así que me parece que la serie hizo bien en resumir. Está bien, no iba a ir a nada. Porque todo termina en que los dragones terminan escapándose gracias a que este otro Gil entra y genera todo este quilombo. Entonces básicamente hicieron que los dragones escaparan sin meter otro personaje, generarle que está no sé cuántos capítulos, Martel, todo para que se escapen los dragones. Así que ya está, listo. Y además es muy lindo el impacto de ver a los dos dragones salir de su prisión y hermoso, volar hacia los barcos. Ese que ves ahí es hermoso. Y un concepto del capítulo de Game of Thrones que es alimenta tus mascotas. Después lo seguiremos charlando, exacto. Pero alimenta, tienen hambre, quieren comer. Cuídalas, por Dios, cuídalas. Y además, si te fijas, hay algo bastante también temático en este episodio Battle of the Bastards, que tiene que ver con los liderazgos que se vienen en Westeros, que necesita, ¿no? Esta nueva etapa y este winter que is coming. Porque todo el capítulo fue por un lado Jon y su forma de pelear, que ahora vamos a ver, y su forma de liderar y demás, y si le salió bien o no, y todo eso. Y por el otro lado la de Dany, y cómo eso, muchos especulan y especulamos, pueden llegar a fusionarse para la posible batalla de la futura larga noche que se puede venir con los White Walkers, con los caminantes blancos. Así que eso fue bastante interesante porque toda esta temporada tuvo que ver con que la gente convirtiéndose en quien realmente es, y acá claro. Por eso la vimos a ella super Targaryen, y Tyrion me parece haciendo lo que mejor sabe hacer, que es controlando la locura ajena, ¿no? Como, ok, sí, está bien lo de sangre y fuego, pero hasta ahí, amigas. Como no hace falta quemar todas las ciudades. Matemos a estos, dejemos a alguno vivo, que vaya y cuente. No quemes todos los barcos. Vos necesitas barcos. Quédate con matarlos. Claro. Además, en los libros siempre se menciona que los soldados, esclavos de esta gente, no son buenos soldados. No, obviamente no le deben nada, no tienen ningún tipo de lealtad con sus amos, y además no son buenos peleando. Entonces, por eso se escapan, ¿viste? Cuando le dicen como Grey Worm le dice, Gusano Gris le dice como, bueno, se pueden quedar acá, no, se tiran a los 2 segundos, vuelan. Entonces me parece que Tyrion se destacó por eso, porque hizo lo que mejor sabe hacer, como controlar la locura ajena. Están como todos más maduros, y yo te quiero preguntar por el otro suceso en Meereen después de esa pelea, que es la llegada de los hermanos Greyjoy para charlar con la reina, con Daenerys, y de alguna manera también entender cómo Daenerys, que al principio del capítulo quiere matar a todo el mundo y el enano medio que la calma, a una cuestión de contemplación después en la charla que tiene con los Greyjoy, cuando le dice, ok, nos vamos a juntar, es con mis condiciones. Sí, todo me parece que se dio demasiado rápido en Meereen, como lo que decíamos recién, venía demasiado lento, y en este último episodio fue incluso el cambio de Daenerys de quiero matar a todos, y de golpe como, bueno, es verdad, tenías razón, charlemos un poco más. Y igual cada vez se va notando más la agenda feminazi de Game of Thrones, que con Daenerys, que le recabe el poder femenino, y cuando vino la otra y Theon le dice, no es mi reclamo del trono, es el de ella. Who run the world. Exacto, estaban como locos. Y además fue muy gracioso porque en la semana pasada, acá en Hodor, había mucho oyente que estaba, lo que se dice, shippeando, o sea, haciendo una relación fanfiction, digamos, entre Daenerys y Asha y Yara. Lo escuché. Claro, y ayer había una onda, pero que era un descontrol. Igual había una tensión sexual, en un momento era consíganse un cuarto, chicas. Era como, se quieren que nos vayamos, faltaba claro. Theon y Tyrion que le dijeran como, pero amigas, y tiene sentido igual porque Daenerys en los libros en un momento como explora su sexualidad con una de sus chicas Dothraki, o sea que no tendría drama, me parece, en tener algo con Asha, que también fue muy lindo cuando le dice como, vieron que el estilo de vida es de los Ironborn, es esto de saquear, violar, no sé qué, le dice como, bueno, pero aguanten un toque con esto de las violas. Che, qué garrón, pero no, bueno, está bien. Le dicen como, no, claro. No se puede violar. Por eso decía de Daenerys, que fue de matar a todos, sí. Está bien que era con venganza por lo que le estaban haciendo, pero también después dejando un lindo mensaje, es, ok, vos vas a dejar de arrasar y violar y te vas a guiar por lo que yo te diga, vas a ser un poco más calma. Claro, y es muy loco porque ahora, pues, si te pones a pensar,
es bastante imbatible. Ella ya tiene barcos como para llevar a casi todo el mundo a Westeros, según lo que le dijeron ayer. Tiene los 3 dragones. Tiene ya una casa que, si bien no es de las más importantes, es grosa. Los Ironborn saben pelear muy bien. Tiene a los Dothraki. Tiene a los Inmaculados. O sea, es como... Es tremendo lo que tiene. Va a estar muy difícil peleársela. Es como, después, sobre todo viendo lo que pasó en Winterfell, decís como... Che, cuando llega esta mina es como están todos en problemas. Pero después también nos acordamos de la visión de Bran y la visión de ella, con el Ironstone todo destrozado y quemado, y eso no la va a tener tan fácil ella para llegar a King's Landing y sentarse en el trono que fue de su padre. Y una pequeña también pastillita de lo que fue Meereen y el encuentro con los Greyjoy. Viste que Tyrion estaba como recaliente con Theon y dice, la última vez que nos vimos. Viendo la escena de esa última vez que se vieron en Winterfell, Tyrion lo rebardea a Theon cuando lo ves. Lo revoludea con esto de que, bueno, vos sos Greyjoy, pero ¿qué diría tu papito si te viera acá siendo como un perrito de los Stark y demás? Y vos decís como, pará, Tyrion, vos también eras acá como el más capito y ahora estás con la carita echada, con una Targaryen en la loma del culo y no sé qué. Así que eso fue muy gracioso, verlos en una situación, o sea, con el ego mucho más reubicado, ¿no? Para mí ese momento de me dijiste enano, te lo tengo anotado, era medio de chimiboga, ¿viste? Como acá tengo anotado que me dijiste 10 veces enano y yo quiero hablar. Pero bueno, quiero 2 cositas más de Meereen quizás para cerrar, porque después no sé si pasó algo más en el capítulo. ¿Pasó algo importante? No me parece. Una con respecto a los libros es si el viaje de los Greyjoy fue de alguna manera esto. Yo estaba viéndolo con amigos que me dijeron, llegaron. Como esa cosa de llegaron y se encontraron con Dany, ¿viste? Como... Claro, en realidad no son ellos, sino un tío el que va en nombre de Euron, quien está del otro tío loco y asesino, que lo manda a su hermano a buscar a la reina Targaryen, a la reina de los dragones, para traérsela para casarse. Igual el otro dice como en el camino, dice como no, me la voy a quedar yo. Como que está todo el mundo. Okay. En el último libro hay mucho mambo de todo el mundo yendo a buscar a Daenerys con 3000 quilombos en Meereen, ahí llena de caca con Drogon y demás. Y un montón de gente yendo a buscar a Daenerys para casarse con ella. Pero Theon y Arya no son los que van a Meereen en los libros. Y lo otro es que además de los dragones, que fueron muy importantes, esto que decías de los Dothraki, me parece que el capítulo tiene como toda una idea de lo que es lealtad, y lealtad hacia quién, y ver cómo en algún momento también necesita de los muchachos por tierra, el batallón por tierra, y aparecen los Dothraki también para luchar de su lado. Es la primera vez que los vemos luchando para Daenerys, como soldados de Daenerys. Claro, y sobre todo aparte con Dario a la cabeza, y me parece que el capítulo tuvo mucho de eso, de hombres luchando y por los líderes y cómo luchan por quien luchan y todo eso. Y ayer fue interesante tal cual ver cómo los Dothraki iban a la carga por ella, que nada que ver, que la otra vez sí los vimos, la vimos a ella convenciéndolos, pero no sabíamos bien cuándo. Igual va a ser interesante verlos en los barquitos, ¿sabes? Claro. Como gatos que le tienen miedo al agua, va a ser lindo verlo. Alguno que otro va a vomitar. Claro, ahí van a pasar cosas, va a estar interesante eso. Bueno, Meereen es un capítulo cerrado, por lo menos hasta el próximo Le mandamos un besito episodio. A Meereen. Sí, que estuvo bueno. Sí, los dragones nos hicieron, aunque sea, pasar un poco el mal rato de los chistes, el café fashion y todo eso. ¿Y ahora? Nos vamos a Winterfell. Por favor. No sé por dónde arrancar. Tengo Tremendo. todavía la piel de gallina. Tremendo. Fue tremendo todo. Hay un montón de... Además de las imágenes, hay un montón de frases que quedan dando vueltas. Sí, claro. Desde Ramsay Bolton diciendo soy un hombre misericordioso. No sé. Aparte cómo estuvo filmado todo. Ahora vamos a hablar un poquito de su director. Pero el momento... Una cosa bastante particular. Cuando se juntan, ¿no? Están ahí en el medio. Es la primera vez, es bastante raro esto, pero es la primera vez que vemos una batalla medieval tan clásica en Game of Thrones. Si se ponen a pensar, las otras no habían sido más como de
llegar a un lugar y atacar un lugar, o no tan tradicionales, no tan de tenemos un campo, yo llego, vos llegás, hablamos en el medio, y nos... Sí, y la estrategia de primero arqueros, después caballeriza. Exacto. Y así. No lo habíamos visto tan así. Entonces cuando se juntan ahí en el medio y ellos le dicen como, bueno, ¿y cómo sabemos que tenés a nuestro hermanito? Y Smalljon Amber tira la cabeza de peludo de Shaggy Dog, que estaba intacta. ¿Dónde la tenían? Que no estaba... Entiendo que hace frío en Winterfell. Y se conserva mejor. Pero estaba conservadísima. Y muy bien los muchachos en ahorrarse a Ghost, porque recordemos que el episodio costó como $10 millones. Usaron como 80 caballos. Fue el capítulo en el que más animales usaron, una cantidad de cosas. Ghost no iba a aparecer porque entre el gigante, el no sé qué y el no sé cuánto, no iban a poder agregarle el CGI de otro Direwolf, así que... No, y sé lo que te hubiese dolido. No, y que el Necroprode fue tremendo. No, el Necroprode no. Y que Ghost era el innombrable en este caso dentro del Necroprode. No. Para todos los que nos mandaron sus hermosos Necroprodes, llegaron un montón, por suerte, a jodor@posta.fm, y como son tantos, vamos a tener que hacer otro capítulo especial leyéndolos, y ahí vamos a seleccionar ganadores. No lo podíamos hacer ahora porque si no teníamos que hacer más cortito el análisis de la batalla de los bastardos y después nos íbamos a quemar el rancho por eso, iba a ser todo un descontrol, así que pronto se va a venir un episodio especial de análisis de sus necroprodes y va a haber ganadores de remeras, cajas, muñecos y cosas varias que nos da la gente de HBO. Bueno, entonces esa primera charla en la que él se hace Bolton, me encanta porque en realidad los términos que les tira son súper, vos lo escuchabas sin conocerlo a Ramsay y decías como, pero para este hombre es súper sensato, le está diciendo, yo te perdono a vos por haber abandonado la Night's Watch, tu hermana se viene a mi casa, a todos estos también. No hablaba de qué iba a hacer con los salvajes, que seguro no iba a hacer nada bueno, pero eran bastante tolerables, digamos, bastante sensatos. Pero no, sabíamos que no, y ahí ya igual se empezó a marcar lo que iba a ser el capítulo cuando Sansa le dice como, vas a morir mañana, dormí bien. Y se da vuelta y se va. Capa, sí, total. Muy bien Sansa ahí. La verdad que ahí me empezó a caer bien Sansa, que no, quizás no es de mis personajes favoritos, pero tuvo un gran episodio. Me parece que ya el anterior y tenían a Sansa con mucho protagonismo. Está teniendo una buena temporada. Sí, está teniendo buena temporada. Mucho más que su hermanita, que está por allá. Pobrecita, y que no le pasó nada. Nada de nada. Es nada, más que nadie es nada, Arya, esta temporada, sí. Pero voy a ese primer diálogo que tiene Bolton con Jon Snow, y esa idea de, por un lado, el misericordioso que dice, y por el otro lado, Jon Snow con una estrategia, no sé si era mejor, pero esto de, lo quiero hacer enojar. Sí. Y le quiero proponer mano a mano. Tal cual. Y ya marcando lo que después nos iban a hacer súper gráfico de cómo pelea uno, cómo se para uno en la vida y cómo se para el otro, porque cuando le dice esto de vamos a pelear mano a mano, y el otro le dice, nada, bien pedo, vamos a pelear mano a mano, que después lo hacen súper gráfico cuando uno ve todo el tiempo cómo está filmada la pelea, te marca que uno está literalmente en el medio de la mierda, con la mierda hasta metida en el párpado, y el otro está impecable en un coso diciendo, tiren, vayan para allá, vayan no sé qué, como la tez blanca divina, está todo impecable, el cutis y no sé qué, y el otro sucio, cochino, asqueroso. Y después pasamos a la charla, al pequeño consejo de guerra nefasto, en el que pifian todos, básicamente, pifian todos. En ese consejo está Sir Davos. Exacto. Está obviamente Jon Snow, está Sansa formando parte desde, o sea, medio afuera, como nadie le pregunta nada. Tormund, que no entiende nada porque no tiene el lenguaje pobrecito. Claro. Se lo tuvieron que reducir a un momento de quédate tranquilo, por los costados no nos van a agarrar. Sí, que lo hacen quedar medio como un boludo, pero por otro lado tiene sentido porque no tiene la jerga de es puro lores coraje, y Tormund, es pura valentía, va para adelante. Claro, y en el Inside the Episode, que son los videos que sacan después mostrándote un poco la producción de cada capítulo, no me acuerdo si era cuál de los dos showrunners, si Weiss o Benioff, que contaban todo el laburo que le habían metido en cuanto a ver cómo armar la estrategia y eso del capítulo, y a que entonces decían que habían metido mucho de la guerra civil, esto que vamos a hablar seguro un poquito más ahora, de apilar cuerpos, y por otro lado el tema de los escudos y eso es súper romano, si se acuerdan y eso. Y también creo que hay un poco de Waterloo, yo no me acuerdo bien, pero escuché mencionar eso.
La verdad es que pifian los dos, son bastante Davos y Jon pifian los dos en la estrategia y Jon sigue siendo lo que le dijo Ygritte, es como valiente pero estúpido, pobrecito. Claro. Porque una vez que... y ahí nos metemos en Rickon. Rickon, que es todo otro tema, Ramsay que lo muestra, acá lo tengo a Rickon, a tu hermanito, lo libera y le dice, vos corre, pibe. Y el pibe no corre en zigzag, le tiran flechas y él corre derecho, 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 derecho. Sí, para mí hay una previa a eso que es Sansa diciéndole a Jon Snow, mirá que tiene una más, Bolton. Sí, tiene me había olvidado. Tiene como una carta más, no es que se queda ahí, o sea, yo... Le gusta jugar. Claro, dice, yo tuve que dormir con él, lo conozco, y cuando vos crees que el chabón ya está enojado y que está entrando en tu estrategia, no, él le queda una carta. Sí, es verdad, me había olvidado de eso, que es clave. Y claro que tenía una carta, ahora que lo mencionás con Rickon. Claro, y ahí te das cuenta igual cómo, sobre todo las minas Stark aprendieron que todo está ahí para ser perdido. Y cuando le dice, Rickon ya fue, Rickon no lo vamos a poder salvar, porque tiene sentido, Rickon es el que es una mayor amenaza para Ramsay Bolton, porque es el que tiene el apellido Stark y es un varón Stark que puede dar varoncitos Stark. Entonces, Rickon ya estaba muerto, claro. No tenía chances. Era un trofeo de guerra, pero ya casi muerto. Exacto, entonces me parece que ahí te das cuenta que tanto Arya como Sansa son las que más aprendieron que ya no nadie, y ahí cuando Jon le dice, yo te voy a proteger, no me puedes proteger y nadie puede proteger a nadie. Me parece que claro, al ser las minas las que quedan en una situación más vulnerable en este tipo de sociedades y demás, así medievales, son también las que aprenden más a como, no, boludo, no, por acá no. Y de haberla escuchado... Igual, algunos decían como, bueno, ¿por qué Sansa no le dice que ella le había escrito a Littlefinger? Yo creo que esa escena también es clave, porque si ella le hubiera dicho, Jon los hubiera puesto a los hombres del valle con sus hombres y hubieran perdido. En cambio, así Sansa los tenía como una carta sorpresa para manejarlos ella cuando las papas quemaran. Sí, y básicamente hay una síntesis de lo que es una pelea en cualquier contexto callejera, que es... o me atacás vos o te ataco yo, o te espero o voy al ataque, y ahí Exacto. Es donde quizás tenía la carta Bolton, porque Jon Snow quería que el ejército de Bolton se acerque. Ahí pifiaron los dos, me parece, Davos y Jon, porque le aplicaron su propia lógica, aunque ellos creyeran que era su lógica, pero un poco retorcida a Ramsay. Le estaban aplicando igual su lógica con cierto honor y demás a un tipo que está demente. Claro. Y entonces con esto, viste que decía Davos de, no, bueno, pero él va a tener que salir a atacarnos porque todo el norte lo está mirando y si no va a quedar como un cagón. No le importa eso, no le importa que lo vean matando a su propia gente, no le importa nada a Ramsay Bolton. Entonces ahí pifiaron los dos porque le aplicaron un poco de su propia lógica. Y antes de pasar al campo de batalla, también hay otra escena importante que casi ya con esto de Rickon ya casi me la paso por encima, que es la de la charla de Davos y Tormund sobre sus propios reyes y los pifies de sus propios reyes, Mance Rayder y Stannis. Stannis Baratheon. Exacto, y lo que querían de cada uno y en qué se había equivocado cada uno. Entonces está buenísimo y también me parece que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de Daenerys y Jon y el tema del liderazgo y demás, que le dice Jon Snow no es un rey, no es un rey. Dicen como, claro, él es otra cosa, él es un líder que salió en tiempos en el que se lo necesitaba, es otra cosa. Y ahí... cuando Davos sale a caminar, antes de mencionar que va a cagar un montón, porque si no hay mención de caca, no es claro. Canción de Hielo y de Fuego. Y la frase nice shitting. Sí, hermoso. Que le desea a Tormund. Hermoso, sí, como un lindo deseo que uno le dice a un amigo. Y que se cruza con... Es un poco aleatorio que se cruce justo con las marquitas de las piras, pero para mí, una vez que las ve... tiene sentido que él vaya a ver qué hay, porque él conoce cómo son las piras en las que Melisandre quemaba gente. Sí, igual está muy intacto ese venado, ese ciervo ahí... que encuentra Davos en el fogón. Yo que soy como justificadora serial, lo que te puedo decir es depende de la madera, depende de cómo... Pero sí, igual por lo que vimos del adelanto, ahora después vamos a comentar del capítulo que se viene, va a jugar un papel importante ese venadito a medio quemar que quedó ahí como y que lo miró como sí, que le permite a Davos
pensar que hay algo que no le contaron. Exacto, sí, como un para ahí, Sherin. Y ahora sí podemos ir directamente a la mañana de la batalla de los bastardos. Qué partidazo. Que el árbitro toque el silbato y arranque. Tremendo. Me encantó porque me imaginaba la charla, ¿no? Ahora sería Guillermo en la Bombonera. No, bueno, entonces muchachos, vamos a hacer esto, no sé qué. Sale cualquiera. Basta de tirar centros de mierda. Me lo imaginaba porque... todo esto es como, no, chicos, no tenemos que dejar claro. No hay que caer en sus juegos, no tenés que dejar que se meta en tu cabeza, no sé qué, sale, le muestra a Rico corriendo y el otro tarado sale a correr. Entiendo, igual lo que para mí tiene interesante es que, por ejemplo, lo que le pasa a series de este tipo, como muchas veces a The Walking Dead, es que la acción termina siendo movida por situaciones estúpidas, decisiones estúpidas de personajes. Acá Jon hizo algo estúpido, pero que estaba en completa sintonía con quién es él y una lógica con la situación y todo. Era lo que tenía que hacer Jon Snow en ese momento. Jon Snow no podía no correr hacia su hermanito en ese momento, por más estúpido que fuera, no podía no pararse frente a un ejército Bolton con una espadita y arrancarse a la mierda el cinto y eso. Y Rickon también hace algo estúpido, 6 letras maestro, zigzag. O sea, sí. Hay que correr de otra manera. No. Miró como, flechitas, derecho. No, amigo, no, pero bueno. Bueno, pero después de esos flechazos sobre Rickon. Y muy Game of Thrones, igual que caiga y le tienen como 8 más. Me encantó. ese plano lo agradecí. Lo agradecí que caigan 3 flechas más después de tantos amagues y de la que obviamente lo mata. Pero después de eso viene... un cuadro para mí, una poesía visual que es Jon Snow parado frente a una ola. Es una ola, en la playa, pero gigantesca, a punto de chocar, obviamente, de llevárselo puesto. Tremendo. Antes de meternos de lleno en eso, porque es una locura, recordemos que en los libros Rickon sigue vivo y no, por lo menos no estaba cerca de morir. Él se fue, cuando se separa con Bran, Olla se lo lleva a Skagos, que es una isla en el norte en la que supuestamente hay caníbales y hay como unas cabras unicornio también. Jon, en un momento en los libros que siempre mencionamos que tienen los Stark más conexión con sus lobos y sueñan como si fueran sus lobos. Le pasa a Arya con Nymeria y demás. Jon tiene un sueño con Ghost y lo ve a Shaggy Dog, lo ve a Peludo como comiéndose algo que le dio con un cuerno que podría ser una de estas cabras unicornio y demás. Está ahí Rickon por ahora y hay un par de casas que saben que él está ahí, como los Manderly, que fueron mencionados en esta temporada, que como Robert Glover, porque uno que se logró escaparse de la batalla de Winterfell, aquella cuando los que quedaban de los Stark intentaron retomar Winterfell de Theon Greyjoy, se escapó y vio a Olla yéndose con el pequeño Rickon a Skagos. Entonces él le dijo después a los Manderly y demás. Todo esto tiene que ver con volvemos siempre a la gran conspiración del norte, que me parece que fue la gran decepción que ahora después al final vamos a hablar un poquito más del episodio, que al final el norte no recordó un carajo, porque hubo menciones, Glover los rechazó a Jon y a Sansa, Manderly lo mencionaron un montón y no apareció en los libros. Manderly arregla con Davos, que Davos fue a hablar con él en nombre de Stannis, y Davos está yendo a Skagos a buscarlo a Rickon para llevarlo a Winterfell y ponerlo como heredero real de Winterfell. Así que por ahora Rickon vive y no tiene mucha pinta de morir en los libros. Ahora sí, por favor, metámonos de lleno en esa belleza. Y bueno, Jon Snow corre con el caballo, pero su hermano es atravesado por una flecha y después se enfrenta a ese ejército donde vos decís, ¿estás solo? No, de repente en cámara lenta viene un grupo de caballos y los salvajes con Tormund a la cabeza para asistirlo, para ayudarlo y para comenzar esa batalla que estratégicamente creo que es impecable del lado de Bolton, porque tiene también una idea, un concepto de cómo la va a pelear, de cómo primero van las flechas, de cómo van a terminar rodeándolo. Quizás me estoy adelantando un poco y querés meter algunos detalles en el medio, pero que
visualmente este director es un capo, o sea, toda esa secuencia... Sí, le mandamos un beso y abrazo enorme. A Miguel. Se llama Miguel Sapochnik, pero es inglés. Él se hizo cargo de Gift y Hard Home, que fueron episodios de la temporada anterior. The Gift en realidad era como la previa a Hard Home. Hard Home fue ese capítulo hermoso, ¿se acuerdan? Con la batalla contra los White Walkers y los zombies de los salvajes allá del otro lado del muro, que fue hermoso, una locura. La vez que lo vimos al Night King, que el meme más conocido, que ahora apareció en una cancha de fútbol, no me acuerdo en dónde. No lo vi. Sí, no sé en dónde apareció el clásico meme de el Night King haciéndole con los bracitos como, y que mira cuántos somos, toma. Sí, de ese capítulo de la temporada 5 aparece por primera vez un muchachote muy grande, un gigante llamado Gungun. Sí, pobre Gungun. Que bueno, también tendrá su momento importante en el capítulo que estamos recordando. Sí, ahí apareció por primera vez. Y también va a estar este buen señor Miguel Sapochnik haciéndose cargo de The Winds of Winter, que es el season finale de la semana que viene. Lo que es tremendo de cómo filmó este episodio es como ya al toque te marca la dimensión de la batalla y a partir de ahí te va generando no solo tensión, sino como que se va encerrando y se va haciendo literal algo que vamos viendo en la estrategia Bolton. Él lo va haciendo desde cómo elige ir contándonos desde lo visual esta escena. Es tremendo lo que hace el chabón. Me parece que está a la altura de Black Hawk Down o Rescatando al Soldado Ryan. Sí, o sea, es como el Rescatando al Soldado Ryan de Game of Thrones este capítulo. Está esa idea de que de repente Jon Snow pierde como algunos sentidos. Como que ya no escucha de la misma manera, no ve de la misma manera. Esa toma larga en la que él está caminando ya sacado, ya que ya es como otra persona totalmente salvaje, que intenta hablar con uno y le cae una flecha en la cabeza, ve el otro y agarra, es una locura. Y debe haber, ya hay clips oficiales en la cuenta de YouTube de Game of Thrones para ver cómo se filmó y es un descontrol. Bueno, él tiene como una reacción de volver en sí cuando lo agarra Tormund. Pasa un caballo, no me acuerdo si con un jinete sin cabeza. Sin cabeza, y sí. El próximo plano es el gigante tirando un caballo a la mierda. Sí. Y corriendo, y ahí como que reacciona y vuelve un poco la batalla. En el medio, obviamente, con su espada mata a algunos. Pero está en esa maroma, viste, de que no sabes, todo un gran quilombo en el cual ve cosas, no ve nada. Y bueno, está tratando de sobrevivir, pero claramente ahí se le perdieron cualquier tipo de estrategias, de planes. No sabe bien para dónde encarar. No, todo está impecable. Igual en este episodio, que seguro va a ser el que manden a los semi para miren, ¿no? Sí, qué sé yo. Porque el sonido es increíble. La música está súper bien cuando Jon va, como decís vos, ese momento claustrofóbico en el que queda. Ahí es cuando aparece esto que mencionábamos antes, que parece que se usaba en la guerra civil, de apilar muchos cadáveres, porque ahí empezamos a ver cuál era el plan de Ramsay de tirar flechas, no le importaba la cantidad de muertos, él lo que necesitaba era cuerpos para generar una barrera y encerrar a sus enemigos ahí en el medio. Una locura. Y ahí cuando después terminan enfrentándose todos y aparece Small John Amber, que vos sabías que algo importante tenía que hacer, y ahí te la jugaron muy bien, porque cuando empieza a pelear con Tormund, vos decís, Tormund la queda, que aparte tenía todas las de... Esos 3 golpes en la cabeza que recibe Tormund son los que te hacen agarrarte de tu compañero, de claro, donde porque estés. Veníamos de momentos felices de Tormund, Sí. Él hablando como de la vida, no sé qué, los ojitos con Brienne, era como el momento con Davos, iba a morir, había estado demasiado contento Tormund, era el amigo del héroe, era como... era bastante cantado y además lo tenía que matar a alguien importante, entonces que apareciera un Amber tenía sentido que lo matara él y no un pibe de los Bolton random. Y al final entonces estuvo lindo que le arrancara, que le arrancó como la vena, una vena del cuello, Sí, ¿no? la aorta pienso yo que Sí. le arrancó. Sí, fue como, acá Jano aplaude, Sí. nuestro queridísimo operador. Ese momento. Sí, fue un gran momento ese. Y aparte hubo algo poético, bastante hermoso, de que Jon pasara gran parte de la batalla metido en una pila de gente. Hablemos de eso.
en una pila de gente tratando de salir salvaje en un estado mental de descontrol, porque si uno se pone a pensar lo que habrá sido la cabeza de Jon Snow esta temporada de morir, despertarse, medio así como, no, bueno, my watch has it's ended, qué sé yo, se va, la hermana vuelve, tiene que ir a buscar Winterfell y de golpe queda ahí moribundeado y por un momento te juro que pensé que iba a morir y yo dije como... Sí, pensaste realmente que sí, nos sí, la ponen con Jon Snow otra vez. Nos la ponen y acá se va para cualquier otro lado. Encima había tenido ese diálogo que también habíamos visto en las escenas del capítulo que iba a venir con la bruja de esto de no me revivas y esas cosas. Bueno, yo no respondo a vos, respondo a mi Dios. Y ella un poco hasta explicando, era casi explicándole al oyente, al televidente, al espectador y al lector por qué Jon Snow era como casi decir, quizás en esta temporada no se notó tanto, pero por alguna razón revivimos a Jon Snow, vos bancá que en algún momento fue casi como meta, Melisandre explicándonos que Jon Snow volvió por alguna razón, porque todavía le queda algún rol importante por jugar. Hay una frase copada que tiene en ese diálogo con Melisandre donde le dice... ¿para qué me va a matar si me revivió? Una cosa así. Sí, y que le dice, ¿qué tipo de Dios haría eso? El que tenemos, claro. Le dice, es muy buena esa, claro. El que tenemos. Que aparte es toda una charla bastante interesante la de a ver si existen realmente los dioses en el universo de Canción de Hielo y de Fuego. ¿Cuáles son los dioses reales? Si no existe ninguno, si solo existe la magia y ellos lo confunden como con Dios, como dioses, es bastante interesante todo, porque en realidad no tenemos nosotros pruebas de que existan los dioses. Sí, no, que tenemos existe magia, claro, trucos y demás. Y cómo funcionan los que usan a los dioses para su... O sea, porque las visiones de Bran no son una prueba certerísima de que existen los viejos dioses. Las visiones de Melisandre y lo que le hizo la resurrección de Jon Snow no quiere decir que exista R'hllor, y así con todo. Es como... Claro. Es bastante interesante. Pero Snow logra salir de esa especie de pozo de cadáveres, que para mí también es, la palabra que me salió fue asfixia. Para mí era lo mismo que te decía de la ola. ¿Viste cuando estás adentro del mar sí, y no podés salir, ¿viste? Te lleva otra vez para otro lado, no podés arrancar hasta que de repente asoma la cabeza y logra meter un respiro así, una bocanada de aire, que bueno, ahí nos asegura que Snow no va a morir. Yo creo que en ese momento dije, ok, no ahí va fue a morir. Cuando, sí, y ahí es cuando escuchamos el cuerno, que admito que por un momento me ilusioné y dije, es alguien del norte. Lo más obvio era que fuera Littlefinger, Meñique con Sansa y los caballeros del valle, las casas del valle, pero yo como paquera del norte, paquera Stark, quería que el norte recordara y que fuera alguna casa que se daba vuelta o que venía a ayudar a los verdaderos herederos de Ned Stark, pero no fue así. Era Littlefinger con Sansa. Littlefinger que estaba chocho, sonriendo como ahí, como, acá. Y Sansa que tenía cara de culo, como, ves, pelotudo, que tengo que venir a sacarte de este pozo de caca en el que quedaste tirado. También es la cara de Sansa diciéndole a Bolton, ¿viste que te dije que ibas a morir hoy a la mañana? Bueno, acá estoy. Acá está. Y ahí es cuando sale Jon, que sale completamente salvaje. Y me gusta porque se junta como con el squad. Hay una cosa medio Taylor Swift en el video de Bad Blood. Se junta lo mira Tormund, porque no va con cualquiera. Lo mira Tormund, a Unwin, que está como... Y vos decís, Unwin no llega a Winterfell. Está lejos Winterfell, no estaba a 3 pasos. Faltó casi que juntaran las manos al medio y metieran un grito como... Caguabonga, y se iban corriendo para allá. Y se fueron corriendo, pero Ramsay tenía caballo. Llegó antes, estaba cerrando la puertita, estaba diciendo como, bueno, tenemos comida acá, nos quedamos, está todo bien. Y no, tienen un gigante del otro lado, así que Unwin tiró abajo la puertita. La segunda puerta creo que tira en la temporada. Y la temporada 6 de Game of Thrones, que leí algo así como uno tuvo que sostener la puerta y el otro logró romperla. Ay, claro, qué con lindo. Toda esa poesía. Muy poético. Y Unwin parecía era como el último queso en una picada con 12 amigos, ¿no? Estaba como todo pinchoteado. Y Ramsay se tentó y tuvo que hacer la última troleada de la noche, y en vez de matarlo a Jon, le dio la flechita en el ojo a Unwin, que cayó. Fue muy lindo ese momento, hay que decirlo, con Jon mirándolo como... Porque en la serie te plantean un poco más como que Unwin es el último gigante. En los libros
no está tan claro y está la idea de que en el norte hay más gigantes y como el ejército de Mance Rayder era tan enorme, había muchos gigantes, no te queda muy en claro. Te queda en claro que es el que bajó al sur con ellos y demás, pero acá en la serie es el último, es el único que tenemos. Entonces fue como tremendo. Hay unos segundos de Jon contemplando al gigante antes de recibir ese último flechazo en el ojo. No. Es como que está diciendo, no. Esos segundos son como el nene mirando a Willy, a la ballena, ¿viste? Como tocándolo, ¿viste? Esa cosa de diferencia de tamaños, pero somos amigos y nos queremos. Sí. O también era como el nene me acuerdo, el shopping años 90 con esos globos, ¿te acordás que volaban cuando se te escapaban todo el tiempo? Que se le va y es como, boludo, se me fue el gigante. El gigante como, ya listo, como... Bueno, pero ahí también vuelvo a lo del principio de la lealtad, ¿viste? Como es una gran síntesis también que el gigante todo lleno de flechas... de alguna manera resuma como, ok, yo peleé por vos, ¿viste? Yo estoy hasta acá y peleé por vos. Claro, sí, tal cual. Y ahí entonces hubo otro detalle muy significativo que es Jon sacado, lo va a buscar a Ramsay y qué escudo agarra, el de uno de los 62 de Bear Island de Isla Oso, uno de los 62 que le mandó Lyanna Mormont, que llegó a Winterfell, o sea que tenía razón la chiquita que dijo los nuestros valen por 10, porque de alguna forma salió mínimo uno del pozo y llegó hasta Winterfell. Y ahí entonces le empieza a pegar Jon Snow, pero muy lindo también el momento porque ya ahí ni era Jon Snow, era como otra cosa, sacado, descontrolado, porque el viejo Jon Snow no le hubiera pegado a alguien hasta la muerte, y la ve a la hermana y le dice como no, este es tuyo, este te lo dejo, te lo regalo, es tuyo. Y también estuvo muy acertado, me parece, de parte de Weiss y Benioff, hacer que terminara en Winterfell, porque era una pelea mucho más personal que incluso la de Tyrion defendiendo King's Landing, defendiendo la Red Keep en Blackwater, porque es su casa, o sea, es el lugar en el que ellos se criaron, en el que está enterrada su familia y todo, entonces tenía que terminar en el patio en el que los conocimos por primera vez, en el que jugaban, en el que se enseñaban a usar la espada y demás. Y puede ser que el momento más emocionante del capítulo no haya sido generado de alguna manera por un humano, sino por un pedazo de tela, cuando baja por Dios, el estandarte de los Stark sobre Winterfell, y ahí el mundo quiere llorar, todo el fan de Game of Thrones diciendo volvieron. Tremendo, porque aparte veníamos de un episodio en el que había pasado lo mismo, ¿se acuerdan? Con en Riverrun, que habían caído los estandartes Tully y habían puesto los Frey pero todo había sido charlado, ¿se acuerdan que al final había terminado como todo acá no nos peleamos, no sé qué? El tío y acá nunca fue se todo vio. lo contrario y además fue mucho más significativo porque todo lo emotivo que había para el espectador que venimos desde años de Winterfell, los Stark, no sé qué, no sé cuánto. Te queda igual la duda de dónde sacan, porque ya los tienen listos de dónde, porque Stark, ¿de dónde tenían los banners esos ya preparados y demás? Eso fue buenísimo. Ya cuando arrancó el capítulo yo lo estaba viendo con un amigo y le digo... Mirá, cuando ganen y en el episodio que viene, en la apertura, ya esté Winterfell, pero con el logo Stark de vuelta. Va a ser hermoso eso el domingo que viene, que ya me imagino que estará cambiado, no estará más el famoso loguito de Clarín invertido, como le decían un montón de la corpo. Va a tener que estar el lobito, el Direwolf de los Stark. Y ahí me parece que también tenemos que hablar un poco de Ramsay Bolton, el personaje que todos amaban odiar estas últimas temporadas, pero la actuación de Iwan Rheon es de esas que te da hasta pena que no lo vayamos a ver más. ¿Es tu villano favorito de Game of Thrones, de los 4 o 5 principales que tuvo la serie? Sí, lejos. Me parece que fue brillante, mucho más interesante que en los libros. Todo el pedo que tenía con el padre y después con el padre con él, la locura de él imponerse al mundo como así, mundo, me trataste de bastardo, qué sé yo, mirá, tomá, soy todo esto. Me pareció, aparte el actor está medio igual estereotipado, el amigo Iwan casi siempre hace medio de loquito, raro, sacadito y demás, pero me parece que estuvo increíble y terminó como tenía que terminar.
Vamos a eso. Por favor. Vamos al final del episodio cuando Bolton está en una especie de celda, en una prisión. Está obviamente bastante dañado, recibió todas las piñas posibles de Jon Snow, salvo una final que la va a tener Sansa de alguna manera, pero obviamente no va a ser una pelea ni mano a mano, ni Sansa va a clavar una espada, sino que tiene otros planes para Bolton. Tiene otros que fue hermoso, ya aparte le dio un sentido a todo lo que había pasado con respecto a los famosos perros de Bolton. Ahí vuelvo sobre el tema de la lealtad. Sí, porque exacto. Bolton sí, le dice, me vas a tirar a mis perros son leales, ¿entendés? Sí, como sí, no me van a morfar a mí. No, él diciendo antes, canchereando como, no, hace una semana que no les di de comer. En los libros se menciona mucho que, él los usa para, Theon vive con ellos, los usa mucho para torturarlo a Theon y también para joder con mujeres. Él se acuesta con minas, las suelta, hace como medio como con Rickon, las suelta y los perros salen a cazarlas, a las minas y se las comen y demás. Sí, eso apareció en la serie. Sí, hubo como un... También recordemos que fue en esta temporada, ¿no? Que se lo soltó a un bebé. Exacto, le dio a su madrastra a su hermano, y claro. a su bebecito hermano. Entonces tenía que pasar así y él, aparte me gustó porque se notaba que él, aún todo destrozado, atado en esa silla, encerrado en una jaula, todavía creía que tenía chances de salir. Y aun cuando estaba con los perros, que Sansa se los tira ahí, él todavía creía que podía zafar. Cuando le está diciendo como, no me van a hacer nada, me pareció que el personaje se fue en las suyas y eso estuvo muy bien. Ahora hay muchos comentarios con respecto a lo que él le dice a Sansa de... ¿cómo es que le dice? Siempre voy a estar en vos o... Ah, sí, exacto, verdad. porque ella le contesta, tu nombre va a morir acá, vos vas a morir acá, tu familia, tu casa, todo, te van a olvidar, muere, Sí, si hubiera tenido una... Claro, no vas a trascender. Exacto, pero ¿por qué? Porque esto tiene que ver con una teoría falopa, que en realidad no era tan falopa, que venía de una foto hace mucho tiempo, cuando todavía no se había estrenado la temporada, a ver si Sansa estaba embarazada o no. Personalmente creo que a esta altura Sansa no está embarazada. Me parece que ya hubieran tirado algo más y que ella no hubiera respondido eso de tu casa, no, tu nombre va a morir, tu no sé qué, no sé cuánto, y que hubiera aparecido de alguna otra forma, porque Game of Thrones no es, a pesar de que es una serie que está llena de shocks y demás, no es una serie que nos tire shocks de la nada, tipo novela de Romay o tipo Star Wars de soy tu padre, que no había ningún rastro de que este chabón era el padre. No, esas cosas no pasaron hasta ahora en Canción de Hielo y de Fuego. Entonces, hasta ahora en realidad, de que Sansa está embarazada, ¿qué pruebas hay más que nosotros tenemos ganas o que creemos que le pusieron ropa más? O sea, ellos tuvieron sexo, él la violó. Después nos pareció que le pusieron ropa más holgada y ahora él le dice siempre voy a estar en vos o una cosa así. Pero en el medio, en la personalidad de Sansa, no hubo nada que indicara más que esta frase de todavía siento en mí lo que hizo en mi cuerpo, que podría ser algo que diga, que puede decir cualquier persona que sobrevivió a ese tipo de abuso. Entonces no me parece que haya indicios tan fuertes para decir que Sansa está embarazada de Ramsay. Que aparte tampoco creo que sumaría mucho ni a su trama ni a la trama general que ella tenga un hijo de Ramsay Bolton. No, me parece que la cosa es que ya está ella marcada y que todo esto la hizo ser lo que es ahora. El morbo es imaginar un mini Bolton, como en su momento fue el hijo de Cersei, el rey, ¿viste? Y es otra vez esa locura Claro. de niño loco. Claro. La cosa es como empezar a flashear una futura novela sobre un niño demente, Claro. haciendo cualquiera por el norte como Ramsay cuando era chiquito. Yo no creo que vayan por ese lado, creo que tenía que ver con, incluso lo que él le decía, como que siempre voy a estar en vos, es como te cagué la vida, tomá, te rompí por dentro. Y que el momento ese era él tratando de decirle te rompí por dentro y ella sí me rompiste por dentro, pero mira, ahora soy como 8 veces más fuerte, tomá. Claro. Y para mí terminó siendo eso. Eso fue todo entonces en la batalla de los bastardos y así terminó. El gran episodio 9 de esta el temporada. último episodio 9 de toda la serie, supuestamente, porque dicen que ellos mismos que las dos próximas van a tener 7 episodios, entonces este habría sido el último episodio 9. O sea que ya no podemos ir a ese patrón de muerte horrible, batalla épica. No, o será el 6º episodio, Claro, no el sabemos anteúltimo.
no sabemos cómo será el año que viene, pero nos queda uno, la semana que viene, el 6º, de Winds of Winter, Los Vientos de Invierno, como se va a llamar el próximo libro, que todavía no tiene ni fecha. Ni nada. Nada, pero que sí nos va a llevar a King's Landing. Me parece que va a tener como escenario principal a Cersei, obviamente, al rey Tommen y a lo que es ese juicio a Cersei y a Sir Loras. Exactamente. Y hay una escena, hay un momentito bastante clave que aparece en el tráiler del próximo capítulo, que para los que no leyeron los libros puede ser la nada misma. Yo se lo conté a un amigo y me dijo, spoiler, me acabas de arruinar el final de la temporada de no sé qué, que es cuando vemos un cuervo blanco sobrevolando la nieve, creo que es Winterfell, creo que está como llegando a Winterfell, si no me acuerdo mal. ¿Qué significa ese cuervo blanco? Ese cuervo blanco anuncia la llegada del invierno. Ahora, el capítulo se llama Vientos de Invierno, el próximo libro se llama Vientos de Invierno. Estamos en otoño, esto ya lo hablaron, ya lo hicieron explícito en la serie y ni hablar en los libros. ¿Qué significa que llegue el invierno? Que va a haber nieve hasta en King's Landing. ¿Qué significa que haya nieve hasta en King's Landing? White Walkers are coming, claro. O sea, ya no tienen por qué estar solo arriba. Tenía que llegar ese invierno. Exacto, esta larga noche que se viene, de la que Tormund le habló en el capítulo de ayer a Davos, y este momento en el que van a tener que estar unidos no solo para enfrentarse entre ellos contra los Lannister o contra quien sea, sino para enfrentar a los posta a posta, a los que no están vivos. O sea que la temporada que viene, esta fue bastante, bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Pero es bastante una temporada de como es como un capítulo 9, ¿no? Como una previa a un quilombo grosso que se viene, una preparación para lo que va a ser la verdadera pelea entre la vida y la muerte. Pero decís que esta preparación para la próxima temporada va a tener así como hechos concretos que nos agarren así como de la mano, como los capítulos 9, digo, no sé, ese juicio en King's Landing, o no, ahora no sé, no se me ocurre. Yo no sé si mira, todo esto del fuego valirio, eso que hablábamos de Cersei, y de por que ejemplo, King's Landing arda, esto que apareció en la visión de Bran, no termino de saber si pasará en el capítulo que viene o si será algo que van a dejar para el principio de la temporada que viene. La verdad es que no sé. Sí sé que se va a tener que terminar todo esto de la fe y del High Sparrow y demás, porque me parece que queda claro que lo que se viene son los Jon Snow y Daenerys Targaryen como líderes frente a esta otra cosa, y no los Cersei y High Sparrow, que están como un poco en el chiquitaje, claro, y en la cosa, y Marjorie y demás, sino con una visión un poco más macro y que tiene en cuenta otras cosas. Así que me parece que eso va a tener que jugarse ahora. Antes de pasar rápidamente al adelanto de Winds of Winter, del capítulo que viene, una cosa bastante bonita que va quizás a tener que ver con algo a futuro, es que Tywin murió con una flecha que le pegó su hijo. Tenemos a Roose Bolton, que fue acuchillado por su hijo. Si recordamos la Red Wedding, que aparece algo similar en el adelanto del próximo capítulo, Robb Stark murió con flechas y acuchillado por Roose Bolton, ¿se acuerdan? Y después Catelyn Stark murió con el cuello cortado. Ahora, ¿Walder Frey morirá con la garganta cortada por uno de sus hijos? Esto lo tiro así porque en el adelanto del capítulo que viene vemos que está Jaime en la casa de los Frey y están como riéndose de la Red Wedding y demás. Sí, es la misma luz de la Red Wedding. Todo, te pone la piel de gallina, él diciendo como los Freys y los Lannister son de regarse, como, y que Jaime te das cuenta que está como incomodito porque nunca le copó demasiado todo eso. Así que vamos a ver qué pasa con eso, mientras su hermana y amada está en King's Landing siendo juzgada, y hay que ver. Por eso, por ejemplo, toda esa teoría de que Jaime va a terminar matando a Cersei antes de que incendie todo King's Landing no va a poder ser, por lo menos en el próximo episodio, porque Jaime está. En las Twins con los Frey. Así que por ahora, en el próximo episodio, eso no va a pasar. Y hay dos cosas de Winterfell para el episodio que viene que te quiero preguntar, que se vieron en las imágenes del próximo capítulo. Una tiene que ver con Davos y Melisandre, que hay una especie de juicio, por lo menos hablado, ¿no? De que Davos le dice:
blanqueá y decí qué hiciste. Y por el otro lado, un pequeño diálogo entre Sansa y Jon Snow, que era como, tenemos más enemigos que nunca. Bueno, Sansa, viste que Sansa y Jon están teniendo una relación medio picante. Sí. Para mí eso va a terminar repercutiendo en el último episodio, va a tener que haber un desenlace con eso o terminar de pudrirla o terminar de unirse. No creo que quede así en este momento como está, que es medio como estamos juntos, pero medio pegado como un alambre. Va a tener que juntarse ahí. Y por otro lado, no creo tampoco que Davos haga algo demasiado violento con Melisandre que signifique su muerte. Claro. De la sacerdotisa roja, porque tenemos cosas como Melisandre diciéndole a Arya temporadas atrás, ya nos vamos a volver a cruzar. Melisandre temporadas atrás dijo, yo me veo adentro de Winterfell, le pifió por un reino, ella se veía con Stannis, terminó siendo con Jon Snow, pero más o menos no le pifia del todo. Entonces no creo que Melisandre muera. Yo me había olvidado de esto la semana pasada cuando armé en el Necroprode y creo que maté a todo el mundo, pero... Me acuerdo que mataste a Sansa y me encantó. Maté a todos, era como así, quiero matar a todos. Y así que no creo que haga algo tan violento. Me parece que va a haber ahí una charla grosa, pero no sé, porque está ahí él acusándola frente a Jon Snow. Va a haber algo interesante ahí. Me queda una más de Winterfell, que es Baelish queriendo cobrarse el favor que le dio a Sansa y a Jon Snow. Bueno, ahí está la cosa chanchita de él claramente se va a querer casar, va a querer hacer la chanchada con Lady Sansa, porque esto se nota más en los libros, obvio, porque son descripciones. Sansa, que acá en la serie es todo queda en palabras, ¿no? Porque no se parecen, pero Sansa es muy parecida a su mamá. El pelo, ese cobrizo colorado es el de los Tully y ella se parece mucho a Kat y por eso Littlefinger tiene todo ese pedo con Sansa, porque es como para completar y para poder lograr esa relación que no pudo lograr con la madre. Entonces claramente acá va a estar como y va a tratar de, supongo que casarse. Sí, fue un ¿qué pretende usted de mí? En el avance. Claro, ¿viste? Y ahora lo que va a ser interesante también ver es cómo se hereda Winterfell, si lo hereda directamente Sansa, que hay antecedentes en la casa Stark de mujeres, o si pasa algo, sucede algo y Jon es legitimado o algo así y puede llegar a heredar Winterfell. Espero yo personalmente que eso pase, yo como paquera Jon Snow era. Pero los escuché con Luciano en alguno de los episodios anteriores de Hodor decir como que Robb ya lo había legitimado a Jon en una temporada. Claro, eso pasó en los libros y en la serie puede llegar a haber pasado, pero es una de esas cosas que como no se volvió a mencionar sería difícil, pero no imposible que reaparezca una carta que en la serie puede haber existido, en los libros existe, que en la que él dejó como heredero, no solo como Stark, sino como heredero, como rey del norte, que era Jon Snow. Que la madre le dice como, no, ¿te parece? No sé qué, no sé cuánto. Esto en los libros lo hizo, en la serie podría haber pasado, pero no sabemos. Entonces sería raro que apareciera, pero no imposible. Ok. Ahí va. Perfecto. Gracias, Juan. Nos reencontramos la semana que viene. Para el final me muero. Me voy a morir. Yo no sé cómo llego. Acá estaré, te agradezco. Le mando un beso a Luciano donde quiera que esté. Y agradecerle por estar acá. Sí, Winter is coming. Finalmente nos reencontramos en un próximo episodio de Hodor. Gracias y chau. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras.